¿Qué tal a todos y bienvenidos sean a un nuevo video del Baúl del Médico Blasto? En esta ocasión vamos a abordar un tema muy especial en colaboración con los amigos de Enar Master, un grupo de doctores que están a lo largo del país, aquí en México, y que tienen un simulador muy bueno para nuestro examen nacional. Esta presentación la hice con uno de ellos, ¿sale? Con el doctor Luis Carlos Núñez García, para quien mando un gran abrazo, y bueno, su servidor Mario González. Comencemos entonces. Vamos a ver un caso clínico de la plataforma de Enar Master, la cual recomendamos ampliamente para su preparación para examen nacional, debido a que ustedes pueden estar estudiando en cualquier parte, ya sea esperando en la fila de las tortillas, o bien en el banco, o en el estadio, o donde ustedes crean conveniente estudiar, pueden estar repasando casos clínicos. Vamos con este. Es un masculino de 32 años de edad, sin antecedentes de relevancia, que acude debido a que estos últimos 2 días ha notado un aumento en la cantidad y frecuencia de orina. ¿Qué es eso? Poliuria, ¿verdad? Además de intensa sed y hambre, a pesar de comer y beber agua. Refiere intenso dolor abdominal, sordo, sin atenuantes o agravantes. A la exploración física se encuentra una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, una tensión arterial de 90-60, una frecuencia respiratoria de 25, rápida y superficial, que es una respiración de Kussmaul, ¿sale? Tiene sobrepeso, además de mucosas deshidratadas, ojos hundidos, y decide tomarse unos laboratorios, los cuales reportan una glucosa de 400 miligramos sobre decilitro, un sodio de 128, un potasio de 3, un cloro de 96, un pH de 7.28, un bicarbonato de 16, un dióxido de carbono o una PCO2 de 60 y una PO2 de 90. Además de que en su examen general de orinas se reportan cetonas leves en orina. La primera pregunta del caso clínico es: ¿cuál es la osmolaridad efectiva de este paciente? Tenemos que recordar la fórmula para la osmolaridad efectiva, que no es la misma que la fórmula para la osmolaridad que nos enseñan en bioquímica, que es una fórmula compuesta por sodio-potasio, o sea, haces la multiplicación de 2 por el sodio más el potasio, luego haces una suma de la glucosa, la divides entre 18, más el BUN entre 2.8 o la urea entre 6. Esa sería una fórmula que nos enseñan en bioquímica. Pero la fórmula de la osmolaridad efectiva solamente toma en cuenta el sodio y la glucosa. Lo bonito de la plataforma de Enar Master es que, aparte de decirte la respuesta correcta, te da la justificación del por qué basado en las guías de práctica clínica, que son las que utilizan para realizar el examen nacional. Entonces, fíjense. Al final de la descripción nos dice que la fórmula para la osmolaridad efectiva es 2 por sodio más glucosa entre 18. Entonces la fórmula quedaría de esta manera: 2 por 128 miliequivalentes de sodio más 400 miligramos sobre decilitro de glucosa entre 18, que sería 256 más 22.22. Por lo tanto, la osmolaridad efectiva sería de 278. Va. Es lo hermoso de estos simuladores, por eso es tan recomendado. Ahora nos pregunta, ¿cuál es la brecha aniónica de este paciente? Para eso deberíamos recordar los electrolitos que tiene el paciente. Acuérdense que la fórmula para sacar la brecha aniónica es la suma de los cationes menos la suma de los aniones. Pero también podemos hacer la fórmula sin incluir el potasio, porque el potasio, como es muy poco, en realidad puede alterar la brecha aniónica, y la fórmula que utilizaríamos en este caso sería sodio menos bicarbonato más cloro. ¿Sale? Ahora nos pregunta, ¿qué tipo de soluciones son las indicadas para iniciar la reanimación hídrica en este paciente? A, hipotónicas; B, isotónicas; C, hipertónicas; y D, mixtas. La respuesta correcta en este caso es soluciones isotónicas. Y ahorita vamos a dar la justificación de ambas respuestas. La brecha aniónica del paciente en la pregunta 33 es de 16 por la siguiente situación. Como les había comentado, el sodio menos el bicarbonato más el cloro, entonces quedaría así.
El sodio, que es de 128 menos 16 más 96, que es del bicarbonato, y el cloro, que nos daría una suma de 112. Entonces 128 menos 112 sería 16. Les digo que la otra ecuación también puede incluir al potasio y no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es la brecha aniónica normal? ¿La recuerdan? En la GPC mexicana nos menciona que es de 7 a 9 y que consideramos una cetoacidosis diabética cuando la brecha aniónica o el anion gap está arriba de 10 o arriba de 12. Lo que nosotros conocemos o que utilizamos desde clases de bioquímica es que un anion gap normal está de 10 más menos 2 o de 8 a 12, ¿ok? Y no hay ningún problema. Inclusive en el primer de Nature todavía hace un paréntesis y dice, la brecha aniónica inclusive, una normal puede ir de 10 a 14, va. Pero si ustedes ven que ya está mayor a 10 para fines de su examen nacional, tienen una brecha aniónica elevada y es válido pensar en una cetoacidosis diabética como uno de los desencadenantes. Recordemos que hay muchas causas de acidosis metabólica con anion gap elevado. Luego veremos alguna clase de esto. Igual en la página del baúl del médico Lastro lo pueden encontrar. Bien, ¿y por qué soluciones isotónicas? Porque recordemos que la terapia con líquidos está dirigida a la expansión del volumen intravascular y a la restauración de la función renal. Debido al balance de osmolaridad requerido, el tipo de solución que más se acerca a los líquidos fisiológicos es la solución isotónica, que en realidad no es tan isotónica, porque cada solución salina a 0.9% tiene 154 miliequivalentes de sodio, y el sodio normal en nuestro cuerpo es de 135 a 145. Bueno, ahora, ¿qué tipo de insulina se debe usar para normalizar la glucemia? ¿Lispro, Detemir, NPH o rápida? La respuesta correcta en este caso es D, rápida. Y lo vamos a abordar el por qué cuando estemos haciendo la explicación. Ahora, ¿cuál es el principal factor agravante para la aparición del cuadro? Bueno, ya les puse la respuesta, son las infecciones. Las infecciones en un país como México, que es de tercer mundo, son todavía el principal desencadenante de cetoacidosis diabética. En otros países como en Estados Unidos, de primer mundo, la principal causa es la no adhesión al tratamiento con insulina. Y ahorita vamos a hablar de eso, no se preocupen. Este es el índice que vamos a abordar. Tenemos la introducción a las crisis hiperglucémicas, la epidemiología, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones. Vamos a dar una breve introducción. La cetoacidosis diabética se define por estos tres rubros. Son criterios diagnósticos que vamos a abordar más adelante. Pero a grandes rasgos es hiperglucemia, normalmente arriba de 250 miligramos sobre decilitro, aunque no es regla general, porque 10% de las cetoacidosis se presentan con euglucemia o niveles de glucosa normal. También hipercetonemia o cetonas, tanto séricas como en orina, y acidosis metabólica, con un pH menor a 7.3. Recuerden que en el caso clínico el paciente tenía un pH de 7.28. ¿Y el estado hiperosmolar por qué se caracteriza? Bueno, por una hiperglucemia, casi normalmente arriba de 600, una osmolaridad sérica arriba de 320 milimoles sobre litro y ausencia de acidosis metabólica e hipercetonemia. Ahora, en cuanto a la epidemiología, nos vamos a centrar solamente en la cetoacidosis diabética. Representa 140.000 admisiones hospitalarias al año y vean que el grupo que más admisiones tiene es el de 18 a 44 años, donde 56% de pacientes de este rango de edad son los que son ingresados. Recordemos que la cetoacidosis diabética casi siempre, en el 75 a 80% de los casos, es debida a una diabetes mellitus tipo 1. El restante puede representar una causa, la diabetes mellitus tipo 2, sin ningún problema. En México se dice que del 15 al 70% de los niños con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 llega a presentar cetoacidosis diabética. Va. Ahora, como aquí menciona, 2/3 de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 también pueden presentar cetoacidosis. Es la primera causa de mortalidad en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, debido a que la mortalidad por el edema cerebral que ellos pueden generar aumenta de un 20 a 40%. Y la mortalidad general, o sea, global en el mundo, es menor a 1% en adultos, pero puede incrementarse hasta un 5%. En la GPC nos menciona un estudio que hicieron en el IMSS de 1985 a 1994, donde vieron que disminuyeron mortalidad en esos años de un 25 a un 10%. Pero menciona que actualmente la mortalidad en adultos es menor al 5%,
como se los ponemos en la diapositiva. En cambio, la mortalidad de un estado hiperosmolar hiperglucémico, como tiene mayor pérdida de la conciencia, en sus características clínicas varía de un 11 a un 15%. Inclusive puede llegar hasta un 20%. Muy bien, continuemos. Ahora, estos son los factores desencadenantes. Solamente vean que en estos países es más prevalente, en la mayoría, el poco apego al tratamiento. Aquí tenemos Estados Unidos, de un 41 a un 59.6% de su población tienen poco apego al tratamiento y ese es el desencadenante principal de su cetoacidosis. Y solamente 14 y 16% son las infecciones. Eso no pasa en México para nada. Hay otras causas y otros factores de cetoacidosis diabética. Aquí ponemos como los más relevantes, pero quiero abordarlos hasta que en la diapositiva ponga una de las tablas del libro del Cecil, la última edición del 2020. Entonces no voy a tocar el punto por el momento. Y estos son los factores desencadenantes en México. Lo más importante es la tablita que encuentran en su mano izquierda. Vean, las infecciones, sobre todo las infecciones de vías urinarias, representan el principal desencadenante. Las infecciones, de manera general, representan el 45% de las causas como desencadenantes de la cetoacidosis diabética. Aquí, un poquito más de 40% son las infecciones de vías urinarias. Pero vean, en azul, en esta gráfica, tenemos la infección de tejidos blandos, que también representa que un 3% más o menos. ¿Va? Y la cervicovaginitis, que está en rojo, también representa un poquito más del 10%. Como segundo rubro, o como segundo desencadenante, tenemos la transgresión farmacológica, que es lo mismo, el mal apego. Entonces, esas son las principales causas que forman parte de los desencadenantes de la cetoacidosis diabética en nuestro país. Este es el cuadrito bonito que les comentaba de Cecil, donde nos menciona que además de las infecciones y del infarto al miocardio, que también puede ser un desencadenante, como también el evento vascular cerebral, hay algunas enfermedades y algunos fármacos que pueden fungir como desencadenantes de esta patología, como la pancreatitis aguda, el embolismo pulmonar agudo, la trombosis mesentérica intestinal, la intoxicación por alcohol, algunas endocrinopatías como síndrome de Cushing, tirotoxicosis, acromegalia severa, también quemaduras severas, hipertermia, hipotermia. Y algunas drogas como antipsicóticos típicos y atípicos como clozapina, olanzapina, cocaína, litio, algunas sustancias simpaticomiméticas, corticosteroides, diuréticos tiacídicos e inhibidores del cotransportador sodio-glucosa o SGLT2. Fíjense muy bien, estas enfermedades, como el síndrome de Cushing y la acromegalia, tienen en común que liberan más hormonas contrarreguladoras de la insulina. El Cushing pues estaría liberando cortisol y la acromegalia, hormona del crecimiento. Estas hormonas son muy importantes en la fisiopatología que vamos a abordar más adelante en la presentación. ¿Va? Solamente para que lo tengan en consideración. Ahora, la fisiopatología. Esta es hermosísima. Y aquí tenemos este primer de Nature de 2020, donde nos resume en este cuadro toda la fisiopatología. Sobre todo encaminándonos a un paciente con diabetes mellitus tipo 1. En este contexto hay una deficiencia total de la insulina, que es por lo que se caracteriza. Por lo tanto, hay un aumento de la producción de las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son estas hormonas? Cortisol, hormona del crecimiento, glucagón y catecolaminas. Adrenalina, noradrenalina. Entonces, aumenta la lipasa sensible a hormonas, que la lipasa sensible a hormonas se encuentra aquí en el adipocito. Por ende, se incrementa la lipólisis. Aquí voy a hacer un paréntesis. Recordemos cuáles son las funciones principales de la insulina. La insulina es una hormona que es anabólica casi en todo. O sea, es una hormona anabólica por excelencia. ¿Qué hace en cada órgano? Bueno, además de internalizar la glucosa en el músculo y de generar síntesis de glucógeno y síntesis proteica en el mismo y de permitir la proteólisis, en el tejido adiposo, en el músculo inhibe la proteólisis, ¿ok? En el tejido adiposo aumenta la utilización de la glucosa, genera lipogénesis y aumenta la actividad de la lipasa lipoproteica o la lipasa sensible a hormonas. ¿Qué pasa cuando no hay insulina? En vez de haber lipogénesis, hay lipólisis. Esto quiere decir una destrucción de los triglicéridos. Y cuando hay lipólisis, se destruyen en 3 ácidos grasos libres los triglicéridos y en una molécula de glicerol. Que esto no pasaría si hubiese insulina.
¿va? Después, estos ácidos grasos libres migran a la circulación y de la circulación se pasan al hígado. En el hígado comienzan ciertas cadenas metabólicas, sobre todo al entrar en la cadena de transporte de electrones y después a la beta oxidación en la mitocondria. Aquí está implicada una enzima conocida como carnitina palmitoiltransferasa tipo 1. La carnitina palmitoiltransferasa tipo 1 introduce los ácidos grasos a la mitocondria, empieza la beta oxidación y genera esta molécula, acetil-CoA. La acetil-CoA después se une a otra molécula de acetil-CoA y generan acetoacetil-CoA. El acetoacetil-CoA junto con otra molécula de acetil-CoA generan hidroximetil-glutaryl-CoA. ¿Sale? Importante destacar aquí, en donde actúa la carnitil palmitoiltransferasa tipo 1, que cuando la insulina está actuando normalmente, se inhibe esta enzima. Pero cuando no hay insulina, aumenta el glucagón y por lo tanto disminuye el manonil-CoA, que el malonil-CoA específicamente es el que se encarga de inhibir esta enzima. Y por lo tanto aumenta la oxidación de ácidos grasos y aumenta la actividad de la enzima carnitina palmitoiltransferasa tipo 1, lo que permite el paso de ácidos grasos a la mitocondria. Entonces, una vez ya que están aquí, ya hacen todo este desorden y se junta el acetoacetil-CoA junto con otra molécula de acetil-CoA generando hidroximetilglutaryl-CoA. La hidroximetilglutaryl-CoA después por la hidroximetilglutaryl-CoA sintasa va a permitir la formación de acetoacetato. Eso en la mitocondria. En el citosol se convierte en acetona, ¿va? Que la acetona es la que nos genera el aliento frutado en los pacientes, ¿va? El olor frutado. Entonces, el glucagón también aumenta la función de la hidroximetilglutaryl-CoA sintasa y permite que se generen estos cuerpos cetónicos. Que los cuerpos cetónicos son unos ácidos por excelencia. Esto quiere decir que tienen la capacidad de ceder electrones, más bien de ceder protones. ¿Cuál es el protón? Pues el hidrógeno. ¿El hidrógeno qué va a hacer? El hidrógeno después, con las cetonas, vean de este lado, se unen al bicarbonato. Y cuando hay otra molécula de hidrógeno en el bicarbonato, se forma ácido carbónico. El ácido carbónico después se escinde y se convierte en moléculas de agua y de CO2 o dióxido de carbono. Por lo tanto, ya tenemos una acidosis metabólica. ¿Y qué va a hacer nuestro cuerpo para intentar compensarlo? Pues una alcalosis respiratoria. Por lo tanto, empieza una respiración de Kussmaul, una respiración superficial como la que vimos en el caso clínico. Muy rápida, ¿ok? Ahora, la respiración de Kussmaul también se puede explicar por otra situación, la glucosuria. ¿Qué es glucosuria? Orinar glucosa, tal cual. ¿Qué pasa en el riñón? El riñón tiene un umbral de glucosa que puede filtrar. Este umbral es de 180 miligramos sobre decilitro. Cuando se excede la cantidad de 180 miligramos sobre decilitro en el organismo, se tira glucosa por el riñón. Y al tirar glucosa por el riñón, empiezas a tirar bastante líquido, lo cual te puede generar hipovolemia, no le llega suficiente sangre a tus tejidos, incluyendo tus pulmones. Y para intentar generar energía, haces respiración de Kussmaul. ¿Qué pasa? La respiración de Kussmaul genera que haya un metabolismo anaerobio, produciendo ácido láctico. Y este ácido láctico genera una mayor acidosis. ¿Ok? Ahora, fíjense, ya que se generó la acidosis, tienes o puedes llegar a tener acidosis severa, una deshidratación severa, y esta te puede generar edema cerebral y coma. Pero por otro lado, como dijimos, que uno de los principales desencadenantes son las infecciones, pues va a haber hiperglicemia, una activación de los macrófagos, se van a sintetizar estas moléculas inflamatorias, interleucina 1 beta, interleucina 6, factor necrosis tumoral alfa, entre otras, que va a generar un daño en la función de las células beta, dañando ahí la secreción de insulina, pero de todos modos van a intentar que se secrete un poco más y van a incrementar la cantidad de ácidos grasos libres, incrementar las citocinas inflamatorias, se va a reducir al final el óxido nítrico, lo cual va a llevar a una disfunción endotelial, edema cerebral y el coma, que son de las cosas más temidas
de la cetoacidosis diabética, las que te pueden llevar a la muerte. Aquí en este cuadrito se resume todo lo que les comenté. Simplemente aumentan las enzimas gluconeogénicas, que recuerden que es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es formar glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, como aminoácidos. En este punto les voy a compartir algo interesante pero no tan funcional. Por ejemplo, el catabolismo de isoleucina, lisina y triptófano nos ayudan a formar acetil-CoA, que es un paso importante de la fisiopatología. El catabolismo de fenilalanina y de tirosina forman acetoacetato, y el catabolismo de leucina forman beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA. ¿Sale? Va. Bueno, una vez hablado de esto, vámonos a la clínica. Espero que haya quedado bien clara la fisiopatología. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. La clínica es esta. Primero, las 3P de la diabetes, que todos tenemos que saber. Poliuria, polidipsia, polifagia. ¿Ok? Pero en esta bella imagen de Nature nos dice que dependiendo del lugar, pues son las manifestaciones. En el sistema nervioso central, pues lo que dijimos, polidipsia, poliuria, más letargo y estupor. La respiración de Kussmaul en los pulmoncitos. En el sistema urinario, poliuria, cetonuria y glucosuria, que ya hemos hablado de esto. Una visión borrosa por afectación o por aumento de la glucosa y por la vía del sorbitol, que no vamos a tocar en este momento. Una respiración con olor afrutado, generado por la acetona. Y en el gastrointestinal, pues tenemos náuseas, vómito y dolor abdominal, que estas son las manifestaciones de las más frecuentes que se presentan en más del 50% de los casos, nos dice la GPC, en el primer de Nature nos dice que hasta más del 60% de los casos. Importante que la pérdida de la conciencia solamente se presenta en menos de 20% de los casos. Es por eso que la mortalidad no es tan alta como en el estado hiperosmolar hiperglucémico. En esta tabla vemos que la cetoacidosis diabética, los síntomas predominantes son el vómito, la deshidratación y el dolor abdominal, mientras que en el síndrome hiperosmolar no cetósico son la deshidratación, la alteración de conciencia y la poliuria. Ahora, para el diagnóstico, ¿qué hacemos? En la cetoacidosis diabética vamos a ver que es de inicio agudo, generalmente por diabetes mellitus tipo 1. Vamos a tener hipercetonemia, aunque hay cetoacidosis diabéticas sin anion gap elevado y sin cetonas, pero esto se presenta cuando todavía es temprana la enfermedad, ¿ok? Ahora, en cuanto a los síntomas, ¿cuáles son? Pues ya los habíamos comentado, dolor abdominal de 40-70% de los casos, letargo, estupor, náuseas y vómito en 2/3 de los pacientes. Y pues, acidosis metabólica. Tenemos que ver la respiración de Kussmaul como un signo síntoma clínico. Signos de deshidratación. También tienen los pacientes taquicardia y alteración en el estado mental, pero recuerden, en menos de 20% de los pacientes. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a nuestro diagnóstico? Pues tenemos que pedir un gabinete de estudios amplio. Hacer una BH para ver cómo están los leucocitos. Los leucocitos son normales de 10.000 a 15.000 en la cetoacidosis diabética. Cuando están mayores a 25.000, pensamos en que hay una infección agregada y que puede ser el desencadenante. Tenemos que pedirle una química sanguínea, ver cómo está la glucosa, el BUN, la creatinina, electrolitos séricos para calcular el anion gap, una gasometría para ver si tiene acidosis el paciente y para ver cómo está el bicarbonato, un examen general de orina, no solamente para ver si tiene cetonas o no, sino también para ver si tiene una infección de vías urinarias, que es el principal desencadenante en México, y un electrocardiograma. El electrocardiograma nos sirve para ver alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo del potasio, con una onda T picuda o una onda T aplanada, dependiendo de lo que se tenga, más las otras alteraciones, ya sea alargamiento del PR o disminución del QT, etc. Pero también es para ver si un síndrome coronario agudo no fue el desencadenante de esta cetoacidosis. Bien, ahora, ¿qué onda? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Pues ya los habíamos mencionado, solamente agregar que el bicarbonato tiene que estar menor a 18 miliequivalentes, a veces llega a 15 miliequivalentes, un anion gap mayor a 10, como nos menciona en la GPC, cuerpos cetóricos en sangre, cetonas en orina. Recuerden que la cetona que está en mayor cantidad es el beta-hidroxibutirato. Nosotros también podemos utilizar una prueba de nitroprusiato para determinar la cantidad de cetonas, pero el beta-hidroxibutirato es el predominante. No es el primero que se eleva, pero sí es el predominante. Eso puede ser alguna pregunta de su examen nacional. Una glucosa menor a 150 miligramos sobre decilitro y un pH menor a 7.3, que ya lo habíamos comentado.
Ahora es necesario hacer esa determinación de beta-hidroxibutirato, que se toman 3 mililitros de sangre del paciente en un tubo rojo a 0.421 milimoles sobre el litro, y el resultado te lo dan en 2 semanas. Ahora, en la acidosis metabólica, ¿qué onda? Bueno, ya vimos que el paciente va a cursar con esto, con una baja en el bicarbonato. Y otros hallazgos de laboratorio que podemos encontrar son leucocitos, que ya lo habíamos comentado. Aquí solamente necesitamos ver cómo está el sodio del paciente para ver si le hacemos alguna corrección. Recuerden que por cada 100 miligramos sobre decilitro que aumenta la glucemia arriba de 100, que sería como el rango normal de 60 a 100, el sodio baja 1.6 mil equivalentes, ¿sale? Entonces tenemos que hacer la fórmula para corregir el sodio. Esto nos dice en la GPC. En otras bibliografías como Sabatín nos menciona que puede llegar a bajar el sodio 2.4 mil equivalentes. Pueden dejarlo como en un 2 o en 2 más menos 0.4. Va. Y dependiendo ahorita de qué bibliografía tomen, pues es la fórmula que se utiliza. Pero es muy fácil hacer el cambio. Ahora, puede haber por la misma acidosis metabólica un aumento del potasio por la bomba potasio-hidrogeniones que se encuentra en la célula. Y es por eso que es muy importante revisar los electrolitos del paciente. El potasio se eleva no solamente por la acidosis metabólica, sino también porque hay un déficit de insulina, y recuerden que la insulina mete el potasio a la célula. Entonces, si tú no empiezas insulina al paciente, vas a bajarle el potasio. Y si tiene un potasio muy bajo, le puedes causar una arritmia cardíaca y ahí queda el paciente. Entonces es muy importante primero ver cómo están los electrolitos antes de empezar la infusión de insulina. Si el potasio está menor a 3.3, tienes que hacer una corrección del potasio hasta que llegues a metas de 3.3 a 5.000 equivalentes. Y una vez llegando a estas, ya puedes iniciar la terapia con insulina. Ahora, también hay un aumento del fósforo y hay hiperamilasemia. Esto se presenta en un 21 a un 79% de los pacientes. Ahora, este es un ejemplo, ¿sale? Muy básico. Un paciente tiene 350 miligramos sobre decilitro y tiene un sodio de 140. Entonces, ¿cómo haces la corrección de sodio? Si te fijas, tiene 250 miligramos más de lo normal de glucosa. Por lo tanto, sería 2.5 lo que tendrías que multiplicar por el 1.6, que son los mil equivalentes de sodio, para ver cuánto se está diluyendo ese sodio, por un decir. Entonces, el sodio normal o el sodio corregido de este paciente sería de 144. Va. Espero que se haya entendido. Y este es el déficit de cada electrolito en la cetoacidosis diabética, solamente para que lo tengamos en cuenta. Ahora, la cetonuria, ¿cómo la determinamos? Bueno, con tiras reactivas. También podemos medir el acetoacetato. 10 a 25% del total de cuerpos cetónicos en la sangre son representados por el acetoacetato. Pero hay algunos falsos positivos. Sobre todo cuando se utilizan fármacos como metildopa, captopril, ácido valproico y algunas situaciones que aumentan la lipólisis. O pueden estar positivas en orina y negativas en la sangre cuando el paciente, camino al hospital, ya se inyectó insulina. Que eso puede ser peligroso porque depende cómo está el potasio, ¿sale? También la ingesta excesiva de líquidos, la vitamina C y el ácido acetil salicílico nos pueden generar falsos negativos o un bote mal cerrado del examen general de orina. Estos son los criterios y diagnósticos de severidad. Esta tabla es de lo más importante de la presentación. Alguna vez en un examen me preguntaron qué grado de severidad tenía la cetoacidosis diabética. Entonces, para ustedes determinar el grado de severidad, tienen que fijarse fundamentalmente en el pH y en el bicarbonato. En el caso clínico que me presentaron a mí, el pH del paciente estaba por arriba de 7. Entonces dije, bueno, está entre 124 y 7 el pH. Es una cetoacidosis moderada. No, me equivoqué porque no me fijé en el bicarbonato y el bicarbonato estaba en 8. Con un bicarbonato en 8 ya tienes una cetoacidosis diabética severa. Esta es muy importante, grábensela. Dependiendo de los niveles de glucosa plasmática, la glucosa casi no varía. Lo que más varía es el pH del bicarbonato, en eso tienen que tener especial énfasis. Y bueno, claro, las alteraciones del estado de conciencia. En una leve está alerta el paciente, en una moderada está alerta y somnoliento, y en una severa hay estupor y coma. ¿Por qué es importante clasificar la cetoacidosis? Porque de eso va a depender el tratamiento. Tú puedes tratar una cetoacidosis leve o moderada con insulina subcutánea o con insulina en infusión. Y no pasa nada, les va bien a los dos.
Pero en una cetoacidosis diabética severa, lo tienes que tratar en una unidad de cuidados intensivos y con insulina en infusión. ¿Ok? Va. Los diagnósticos diferenciales, según la GPC, nos dice que hay cetoacidosis alcohólica, la pancreatitis, porque ya vimos que hay hiperamilasemia. Aquí solamente pues vemos cómo está la lipasa y ya si está 3 veces el valor normal, pues nos vamos a hacer los criterios de Atlanta para ver si tiene pancreatitis o no el paciente. Y cetosis por inanición, cuando los pacientes no comen y generan cuerpos cetónicos por esta situación. Ahora les comparto uno de mis tweets. ¿Qué onda con la cetoacidosis alcohólica? Pues se desarrollan alcohólicos crónicos después de un ayuno prolongado. La clínica es de vómitos más dolor abdominal. Tienen cuerpos cetónicos y tienen una glucemia usualmente menor a 150 miligramos sobre decilitro. Aunque en un poco porcentaje se eleva, pero jamás o casi nunca por encima de 300 miligramos sobre decilitro. Esto es bien importante. 75% de pacientes con cetoacidosis alcohólica desarrollan pancreatitis. El tratamiento se fundamenta en estos 4 pilares fundamentales: la rehidratación, la insulinoterapia, la corrección de los electrolitos y resolver el desencadenante que te llevó a una cetoacidosis. Este tratamiento debe comenzar o debe surtir un efecto benéfico entre 6 a 12 horas hasta revertir el cuadro de cetoacidosis. Como ya hemos dicho, una cetoacidosis leve a moderada se puede tratar en urgencias, la severa siempre en terapia intensiva. Este es un cuadro que viene en Sabatín, se los puse porque resume excelentemente el tratamiento y porque les puede servir en su práctica clínica. Sin embargo, tiene algunas diferencias con la GPC que vamos a tocar más adelante. Aquí les puse la fórmula de sodio corregido, que es la que viene en la GPC, incluyendo un 0.016 que representa el 1.6 miliequivalentes de sodio que disminuye por cada 100 miligramos sobre decilitro de glucosa que aumenta sobre 100, ¿sale? Entonces ustedes en Sabatín la pueden calcular poniendo en vez de 0.016 un 0.024, que son los 2.4 miliequivalentes que en ese libro nos dicen que disminuyen el sodio con tanta glucemia, ¿va? Bueno, ahora sí, vamos a lo más ideal y lo que les va a servir en su práctica. ¿Cómo le hacemos para tratar a un paciente? Este es el algoritmo completo, lo vamos a ir desglosando poco a poco. Primero nos vamos a ver la fluidoterapia, que es el pilar esencial. Acuérdense, siempre con soluciones isotónicas. En la GPC nos dice que tenemos que empezar una infusión de 15 a 20 mililitros por kilogramo de solución salina al 0.9%. Dar de 1 a 1.5 litros durante 1 a 2 horas. Eso de cajón. Y luego tenemos que ver qué onda con el sodio, ya que vimos cómo están los electrolitos. Si el sodio está normal o alto, cambiamos la solución salina al 0.9% por una solución salina al 0.45%. Ahorita les vamos a explicar cómo hacer estas soluciones. Y le vamos a dar la infusión de 250 a 500 mililitros por hora. Si el sodio está bajo, pues le sigues con una solución salina al 0.9%. La infusión es igual de 250 a 500 mililitros hora. Una vez que lleguemos a una glucemia de 200 o un poquito menos de 200, le colgamos una solución glucosada al 5%. O preparamos una solución mixta, que ahorita vamos a ver cómo se prepara. Y esa solución mixta le vamos a dar una infusión de 150 a 200 mililitros por hora, hasta la resolución de los síntomas. Ya después se escala o se cambia de la insulina en infusión por insulina subcutánea y ahorita vamos a ver cómo. El déficit de agua en una cetoacidosis diabética es de 100 mililitros por kilogramo. Entonces tenemos que calcular qué onda con ese déficit de agua. Recuerden que hay un déficit por la expansión del volumen intravascular y necesitamos restaurar la perfusión renal y disminuir la resistencia a la insulina. El déficit de agua se calcula con esta fórmula: 0.6 por peso en kilogramos del paciente por 1 menos el sodio corregido entre 140. Una vez calculada, pues ya vamos a ver qué onda y qué tanto le vamos a reponer. Como ya habíamos dicho, se inicia con 15 a 20 mililitros por kilogramo de solución salina al 0.9%, de 1 a 1.5 litros en 1 a 2 horas. Ahora, en la segunda y la tercera hora, vamos a ver qué onda con el sodio y lo que habíamos comentado en el algoritmo anterior, que no vamos a repetir para poder continuar. Las metas de glucemia, esto sí es bien importante, es una perla, las tenemos que mantener entre 150 a 200 miligramos sobre decilitro. Y para llegar a esa meta tenemos que estar ajustando nuestras soluciones y nuestra insulinoterapia. Si empieza a bajar a menos de 150,
pues igual le aumentas un poquito la infusión de la solución mixta junto con la glucosada para lograr esto, o le bajas la infusión de insulina, de tal forma que se mantenga. Bien. Ahora, ¿cómo preparamos las soluciones? Ahí está. Una solución al 0.45% simplemente combinas 500 mililitros de solución fisiológica al 0.9% más 500 mililitros de agua inyectable. Si se fijan, solamente estás diluyendo del 0.9% y por eso la conviertes en 0.45. Y la solución mixta, agarras 1 litro de solución glucosal al 5% y 1 litro de solución salina y se la pasas al paciente. Ahora vamos a ver qué onda con la insulinoterapia. La insulinoterapia depende de la gravedad del paciente. Si es una citoacidosis severa, infusión. Si es leve o moderada, puedes empezar con subcutánea. Ahora, si está en infusión, puedes empezar con un bolo, 0.1 unidades por kilogramo en bolo, y después de ese bolo le empiezas igual una insulina a 0.1 unidades por kilogramo, pero ahora por hora, hasta llegar a metas, ¿va? La meta en citoacidosis es un poquito menos de 200 miligramos sobre decilitro. Ya cuando empiezas eso, o cuando logras esa meta, disminuyes la cantidad de infusión de la bomba de insulina y la disminuyes a 0.05 o 0.02 unidades por kilogramo por hora. Esto lo vas a ir adaptando dependiendo de las necesidades y siempre llegando a las metas de 150 a 200 miligramos sobre decilitro de glucemia, acuérdense. Y si unizas con subcutánea, pues te vas con 0.2 unidades por kilogramo en bolo y luego le das 0.2 unidades por kilogramo cada 2 horas. Llegas a metas y disminuyes esta insulina subcutánea a 0.01 unidades por kilogramo cada 2 horas o 0.05 unidades por kilogramo cada hora. Y ya, bueno, si estás iniciando con infusión, bueno, buscas el traslape a una subcutánea. La meta siempre es bajar de 50 a 75 miligramos sobre decilitro de glucosa, que es lo que nos dice la GPC. Aquí dice de 50 a 70, está bien, no hay ningún problema. Y tenemos que medir la glucemia cada 1 a 2 horas. Si bajamos muy rápido la glucosa, recuérdenlo por favor, le podemos generar un edema cerebral al paciente. Entonces es por eso que tenemos que cuidarlo mucho. Otra perla para ustedes. Y ahora, la insulinoterapia. ¿Qué onda con la insulinoterapia? Bueno, con la insulina regular la pasamos en infusión. ¿Y cómo la preparamos? Pues son 100 unidades de insulina rápida en 100 centímetros cúbicos de solución salina al 0.9%. La infusión ya dijimos cuánto vamos a pasar, 0.1 unidades por kilogramo en bolo y después 0.1 unidades por kilogramo por hora en infusión. Tienes que medir la glucemia cada 1 a 2 horas, como ya hemos dicho. La meta es de 50 a 75 miligramos sobre decilitro por hora. Aquí se los corregí porque es lo que viene en la GPC. Y mantener una glucosa en una citoacidosis diabética en esas metas de 100 a 200. Estamos repitiendo mucho, ¿verdad? Ahora, si no hay una disminución de 10% de la glucosa en 1 hora, podemos darle otro bolo al paciente de 0.14 unidades por kilogramo. Es importante definir una cetoacidosis resistente. Cuando no hay esa disminución meta de glucemia, podemos aumentar la dosis de infusión al doble hasta llegar a nuestras metas. Y ya dijimos cómo se disminuye la infusión de insulina y luego le cuelgas la solución mixta y mantienes hasta la resolución de cetoacidosis y la recuperación del estado mental del paciente. Ahora, los análogos de acción rápida, hay varios esquemas aquí para utilizar. Hay un esquema convencional con insulina NPH o Detemir, pero se ha demostrado que funciona un poquito más el aplicar estas insulinas, la Lispro y la Aspart. Es por eso que se las puse. ¿Por qué? Porque disminuyeron la cantidad de eventos adversos micro y macrovasculares. Nada más por eso. Entonces se inicia a 0.2 o 0.3 unidades por kilogramo por dosis inicial y después 0.2 unidades por kilogramo por superficie corporal cada 2 horas. Digo, más bien, 0.2 unidades por kilogramo de insulina subcutánea cada 2 horas. Disculpen. La glucosa, pues la meta ya les dije, 150-200. Y siempre este esquema solamente se va a aplicar en una cetoacidosis leve o moderada. Ya cuando llegas a esas metas de glucosa, disminuyes la infusión de subcutánea a 0.05 unidades por kilogramo cada hora o 0.1 unidades por kilogramo cada 2 horas. Y mantener hasta la resolución y recuperación del estado mental. Va, lo mismo que habíamos comentado.
Y bueno, otra vez, importante que cuando llegues a una glucemia menor a 200, empieces con solución mixta. ¿Por qué inicias con glucosada? Es algo que no habíamos tocado, pero es para evitar la hipoglucemia, que es de los eventos adversos o los eventos secundarios que pueden ocurrir, o de las complicaciones con una cetoacidosis. Va. Y los electrolitos, bueno, la última parte para completar el algoritmo, pues tenemos que ver aquí cómo está el potasio. El potasio es fundamental porque le podemos causar arritmias letales a nuestro paciente. Si el potasio está normal o mayor a 5.2 miliequivalentes sobre litro, pues lo vigilamos de cada 1 a 2 horas. Si está entre 3.3 y 5 miliequivalentes, añadimos 20 a 40 miliequivalentes por litro a cada solución o a cada litro de solución. Y si está menos de 3.3 miliequivalentes, tenemos que detener la infusión de insulina. Esto es muy importante y es una perla que deben recordar. Hasta reponer de 10 a 20 miliequivalentes por hora hasta que el potasio ya sea mayor a 3.3. Y cuando el potasio ya sea mayor a 3.3, ahora sí ya podemos iniciarle la infusión de insulina. Pero tenemos que estar siempre monitorizando cómo está el potasio. Ahora, el fósforo, ¿qué onda? La hipofosfatemia grave, que se define como un fósforo menor a 1 miligramo sobre decilitro, siempre hay que corregirlo. También en otras situaciones como la depresión respiratoria, la depresión miocárdica o una anemia severa. También mencionan ahí que una anemia hemolítica. ¿Y cómo lo reponemos? Pues damos de 20 a 30 miliequivalentes de fósforo de potasio al reemplazo de fluidos. El tratamiento de bicarbonato solamente se va a reservar, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, cuando el pH esté menor a 6.9, ¿sale? O algunas bibliografías dicen que si el bicarbonato está súper bajo, esto quiere decir menor a 5 de bicarbonato, también en ocasiones se puede iniciar la terapia con reposición de bicarbonato. Pero para fines de su examen nacional, fíjense siempre cómo está el pH. Y si está menor a 6.9, solamente inicien la reposición con bicarbonato. ¿Cómo se hace? Se da 50 a 100 milimoles de bicarbonato en 400 mililitros de agua estéril a 200 mililitros por hora por 2 horas hasta que tengas un pH mayor a 7. Si no lo logras con ese bolo de bicarbonato, el pH mayor a 7, puedes repetirlo hasta que llegues a esa meta y en ese momento lo suspendes. Ahora pues vamos a ver qué onda con el potasio y el fósforo. Ya dijimos que hay un déficit de potasio en una cetoacidosis de 3 a 5 miliequivalentes por kilogramo. Hay que ver cómo está el valor sérico. Esto ya no lo vamos a repetir, ya se los dije. El fósforo pues ya también dimos las indicaciones. Y como esto que es lo más importante, que tenemos que detener la infusión con insulina cuando el potasio está menor a 3.3. Y la meta es mantener un potasio entre 4 y 5 miliequivalentes. Y el fósforo, bueno, hay un déficit de 5 a 7 milimoles por kilogramo. Y aquí están las indicaciones de reposición y cómo reponer el fósforo, que ya lo habíamos comentado. Y hay que tomar controles de fósforo y de potasio cada 1 a 4 horas. Ahora, la terapia con bicarbonato, ¿qué pasa? Bueno, hay una acidosis grave, hay una depresión miocárdica, altera el metabolismo celular, hay arritmias cardíacas, hay coma, hay vasodilatación cerebral, hay hipotensión. Pero el iniciar terapia con bicarbonato no mejora los desenlaces del tratamiento. Y aquí se los ponemos en esta tablita, vean, sobre todo. En el tiempo de alta hospitalaria, sin bicarbonato, fueron 61 horas en promedio. Y con bicarbonato, 68 horas. ¿Sabes? Ok. Ahora, fíjense también que las unidades de insulina que se utilizaron fueron mayores cuando se aplicó bicarbonato que sin aplicar bicarbonato. Entonces, no mejora. Solamente aplicamos bicarbonato cuando el pH está menor a 6. Porque si administramos bicarbonato con un pH mayor a 7.1, aumenta el riesgo de hipocalemia, edema cerebral y sobrecarga de volumen. ¡Cuidado! Esto es lo que nos menciona la GPC, que aparte de dar 100 milimoles de bicarbonato de sodio o 2 ámpulas en 400 mililitros de agua estéril con 20, también hay que adicionar 20 miliequivalentes de cloruro de potasio, administrado a una velocidad de infusión de 200 mililitros hora, por 2 horas hasta que el pH sea mayor a 7, y como les había comentado, si el pH es menor a 7, se puede repetir esta infusión, y se puede repetir cada 2 horas hasta que alcance un mayor a 7. Y durante la infusión, además, se deben revisar los niveles de potasio cada 2 horas. Bueno, este es el algoritmo final, y estos son los criterios de resolución de una cetoacidosis. Un anion gap menor a 12, que es lo que nos dice la GPC, un bicarbonato mayor a 15, un pH mayor a 7.3 y una glucemia por debajo de
200 miligramos sobre decilitro. Y ahora, ¿cómo le hacemos para iniciar insulina subcutánea y reiniciar vía oral? Bien, la insulina subcutánea, pues si el paciente ya tenía un esquema de insulina subcutánea previo, porque ya se conocía con diabetes, pues le das esa dosis. Si no, pues se la calculas a 0.5 o 0.8 unidades por kilogramo de peso. Y hay esquemas de tratamiento con insulina de acción prolongada o un esquema basal bolo, que puedes utilizar cualquiera de los dos. La infusión deberá continuar por lo menos 2 horas posteriores a la aplicación de insulina subcutánea, eso es súper importante. ¿Cómo realizamos el cambio? Bueno, en sujetos con diabetes estable se puede realizar la transición según la fórmula siguiente. Calculamos la dosis total diaria de insulina, haciendo este cálculo con la velocidad de infusión de insulina durante las últimas 6 horas y las multiplicamos por 4. Ahora, por ejemplo, bueno, la velocidad de infusión de insulina es de 2 unidades por hora durante las últimas 6 horas. Entonces la dosis total sería de 6 por 2 por 4, sería 48 en 24 horas. Y se recomienda restar aproximadamente 20% de esta al iniciar la transición. Y la mitad de la dosis total se deberá administrar, ¿va? Como, bueno, insulina basal 24 unidades menos 20%, aproximadamente daríamos un 20 unidades de insulina al día. Y la otra mitad como insulina de acción rápida, que sería 24 unidades de insulina menos el 20%, igual a 20 unidades en 3 dosis aproximadamente de 6 a 7 unidades antes de los alimentos, y administrar la insulina basal, glargina o detemir una vez al día a la misma hora. También es importante ver cómo está la tasa de la tasa de filtración glomerular del paciente. Siempre hay que cuidar que esté arriba de 60 para poder iniciar terapia con insulina subcutánea. Las complicaciones las vamos a ver muy a grosso modo. Solamente les dejo este cuadrito para que ustedes lo revisen en casa. Vean que una lesión renal aguda en niños es de 30 a 64% y en adultos de 50%. El daño cerebral es muy bajo, del 0.3 al 0.9 en niños, pero tiene una alta mortalidad que es del 20 al 40%. Y la pancreatitis, bueno, en niños es del 2% y en adultos del 10 al 11%. Hay también prolongación del QT, por eso también es importante el electrocardiograma en niños. Rhabdomiólisis puede haber, hipofosfatemia sintomática, hipofosfatemia severa, con síntomas y un sangrado gastrointestinal o necrosis gastrointestinal. Las complicaciones, la hipoglucemia se presenta en 5 a 25% de los pacientes. Ha disminuido mucho porque se utilizan las soluciones glucosadas y las soluciones combinadas. También puede haber hipocalemia, por eso hay que tener cuidado. El edema cerebral está en menos de 1% de los pacientes, como vimos en la tabla anterior, y la mortalidad es del 20 al 40%. ¿Qué pasa? Pues la terapia para estos pacientes que generan edema es con mannitol, también hiperventilación y dexametasona. El mannitol lo aplicamos a 0.5 a 1 gramo por kilogramo para 20 minutos y repetimos si no hay respuesta en 30 minutos. Y podemos dar solución salina hipertónica al 3%, 10 mililitros por kilogramo por 30 minutos. Este es el algoritmo final, los pasos que tenemos que hacer. Siempre enfocarse en la fluidoterapia y en la insulinoterapia si es que no tiene contraindicaciones por los electrolitos. El segundo paso es determinar la gravedad del paciente para ver si lo aplicamos con infusión o subcutánea. Vemos también cómo están los electrolitos antes de cualquier cosa. Y vemos si el sodio está bajo, pues le empezamos con una solución salina del 0.9%, sino con solución salina del 0.45%. Después que llegamos a metas, le agregamos la solución mixta y hasta la resolución del cuadro. La cetosis normoglucémica, ya hemos hablado de ello, se relaciona con el uso de inhibidores de SGLT2. Representa el 10% de la cetocidosis y algunos factores de riesgo están implicados, como dieta baja en carbohidratos. Estos fármacos que ya les he comentado, la cirugía, el mal apego al tratamiento, el embarazo, el uso crónico de alcohol o la enfermedad hepática crónica. La prevención, bueno, es lo más importante en el paciente, la comunicación de médico-paciente, la educación de la familia también, el apego terapéutico, la revisión periódica de las metas de glucosa, el monitoreo de glucosa en casa y el tratamiento oportuno de las infecciones. Hay que educar a nuestro paciente, hay que hablar con él, y si él considera que un cambio de insulina es lo mejor porque tiene síntomas que le disgustan, pues lo hacemos, de tal manera que hay que darle el esquema de insulina más fácil para que se pueda adherir a él, y facilitar un tratamiento multidisciplinario si tiene condiciones psiquiátricas o alguna otra cosita. Hay que brindar educación adecuada y referir al paciente a un centro de educación en diabetes después del egreso, y siempre resolver causas precipitantes como infecciones, accidente cerebrovascular, infarto del miocardio o cualquier causa de estrés. Las conclusiones, bueno, rápidamente.
Las principales desencadenantes de la cetoacidosis y de las afectaciones por hiperglicemia, también el estado hiperosmolar no cetósico, es la mala adherencia terapéutica en países de primer mundo, y en países como el nuestro son las infecciones. La reanimación hídrica es el pilar fundamental del tratamiento de la cetoacidosis. La monitorización continua de las cifras de glucosa y electrolitos en la sangre son parte esencial del tratamiento y prevenir las complicaciones. La hipoglucemia es una de las complicaciones que se presenta con mayor frecuencia y tenemos que saber tratarla. Luego veremos en algún video cómo se corrige. Y es importante recordar las situaciones en las que está indicada la terapia con bicarbonato. Recuerden, solamente pH menor a 6.9 o un bicarbonato menor a 5. Y en las que es necesario reponer potasio antes de continuar la terapia de insulina. Recordar la tríada de fluidos, insulinoterapia y corrección de electrolitos como pilares fundamentales en el tratamiento de la cetoacidosis diabética, anexando el tratamiento de la causa subyacente. Sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Esperemos que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo estoy como El Baúl del Médico Blasto en casi todos lados. Menos en Twitter, donde aparezco como @elmedicoblasto. Y mis amigos de NR Master se encuentran como NR Master, tanto en Instagram como en Facebook. Esperemos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.